Bueno, déjeme hacer un alto con otro asunto que también hemos abordado muy ampliamente en estos últimos días y que tiene que ver con el momento que se vive en materia de denuncias y de señalamientos sobre la llamada pederastia clerical. Vimos y le informamos cómo un comité de especialistas de Naciones Unidas seriamente cuestionó al Vaticano respecto a lo que hizo y no hizo el Vaticano, a lo que hace y no hace el Vaticano cuando hay denuncias de abusos sexuales y de abusos diversos en contra de menores desde el ámbito clerical. Ese pronunciamiento del Vaticano no es, ese pronunciamiento de la ONU sobre el Vaticano no es cualquier cosa, y yo sigo esperando una respuesta distinta hasta la que este momento ha tenido el Vaticano. Tal vez soy ingenua y pienso que Francisco el Papa puede tener una respuesta distinta a la que hasta este momento la Curia Romana ha hecho sobre el tema. Y está también de la mano y en simultáneo del asunto lo que los legionarios de Cristo dieron a conocer como ya el reconocimiento conclusivo de las prácticas pederastas y criminales de Marcial Maciel, su fundador. Los legionarios de Cristo hicieron un pronunciamiento público al respecto y también hablamos de él en su momento. Aceptó finalmente con una visión muy limitada esta orden religiosa de las responsabilidades de Maciel. No extendió como debería las responsabilidades a la propia estructura y funcionamiento de los legionarios de Cristo, que permitieron, al igual que el Vaticano, las conductas pederastas, en este caso de su fundador y en este caso, hablando de lo mundial, de tantos otros sacerdotes igualmente señalados en el informe de Naciones Unidas. A reserva de volver a tomar el tema y de tener mayor posibilidad de hablar con Guillermo Pasquel, le agradezco que este viernes nos permita brevemente escuchar lo que tiene que decir en este contexto Guillermo Pasquel, que es el abogado de Raúl González. Con Raúl González hemos hablado varias veces. Raúl es el hijo biológico, uno de los hijos biológicos de Marcial Maciel. Raúl, como aquí lo hemos informado, pues ha sido denunciado y acusado por los propios legionarios de Cristo ante su postura de reclamar lo que Marcial Maciel dejó para esa familia en materia financiera y demás cuestiones. Guillermo Pasquel, te agradezco, abogado, que podamos hablar esta mañana. Buenos días y bienvenido. Carmen, ¿cómo está? Muy buenos días. Un saludo a usted, Victorio. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Guillermo, ¿qué dice la representación legal de Raúl González Lara en estos momentos? Carmen, hemos tomado una serie de acciones, principalmente con motivo de este comunicado que emitió la Organización de las Naciones Unidas, a efecto de que también el propio Vaticano y los legionarios de Cristo fijen una posición respecto a Raúl González. Es decir, así como han reconocido las acciones de pederastia de Marcial Maciel, también queremos que reconozcan públicamente que Raúl González Lara es hijo biológico del padre Marcial Maciel, y consecuentemente con esto, esa doble vida que tanto se ha hecho mención por parte ya de miembros de la Legión de Cristo y de algunos otros que tampoco pertenecen a esta legión, pero que evidentemente están involucrados en el Vaticano. Y ese pronunciamiento público de los legionarios de Cristo reconociendo la condición de hijo biológico de Maciel, ¿qué efecto traería, Guillermo, en el proceso judicial que existe de los legionarios versus el hijo de Marcial Maciel? La parte más importante de esto, Carmen, es que estamos luchando para acreditar a toda costa que Raúl, al acercarse al legionario de Cristo, jamás fue su intención, como ellos lo manejaron, de intentar extorsionarlos. Era simplemente que su padre le había pedido que a su muerte se acercara con ellos y les pidiera una cantidad que con motivo de un fideicomiso había dejado en su favor en protección de su mamá, de su hermano y de él. Nosotros desconocemos cuáles son los motivos por los cuales ese fideicomiso lo encontramos, pero pues, está vacío, raro, no es posible esto. Sin embargo, no tiene dinero ese fideicomiso, y a nosotros lo que nos parece lamentable es que al día de hoy ha habido una protección de carácter institucional, toda vez que ni los legionarios de Cristo ni el sistema financiero que ellos tienen alrededor de todo este tipo de operaciones han hecho público, nos han dado a conocer cuáles son los instrumentos que se habían otorgado en su favor por parte de Marcial Maciel.
Pues estaremos, Guillermo Pasquel, al pendiente de lo que puedan decir los legionarios de Cristo ante esta solicitud específica y bueno, pues desde luego lo que dio a conocer Naciones Unidas, lo que los propios legionarios reconocen, coloca ante este contexto esta petición pues en una cosa obligada, me parece, con los efectos judiciales que pueda tener precisamente en el proceso. No perdamos la comunicación, Guillermo, estaremos en contacto, si me lo permite, para saber qué tipo de respuesta hay a esta postura que nos anuncia y nos mantendremos en comunicación, si me lo permite. Gracias y buenos días. Buenos días, Carmen, muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí esta mañana y seguiremos muy de cerca este caso de Raúl González Lara, el hijo de Marcial Maciel, en este contexto difícil, difícil para la familia de Marcial Maciel, esta que es una de las partes de su biografía y con la cual pudimos conversar en su momento en un conjunto de testimonios difíciles, duros, desgarradores, por lo que involucró precisamente la acusación de Raúl González, de su hermano Omar, respecto a abusos de su propio padre en contra de ellos cuando eran menores, entre otras cosas.